Quiero quedarme un día para ver cómo es el trabajo nocturno y me aventuré y me asignaron la responsabilidad, me dijo ya, ok, quédate, me dieron la radio, tú coordinas con el otro ingeniero que está en el otro frente, y igual la producción no puede parar, entonces tuve que, digamos, desenvolverme y era el ingeniero. ¿Quién estaba a cargo? Pues nadie sabía mi nombre en ese momento, pero alguien tenía que estar a cargo, ¿no? Y el único con casco blanco en su momento era yo. Bienvenidos familias GESCOM a este nuestro tercer episodio del podcast GES Conversando. Este es un espacio donde tocaremos temas importantes como la vida universitaria, las prácticas preprofesionales y la vida actual laboral siendo egresado. Hoy nuestro invitado especial es José Luis Gilquiño, quien es ingeniero civil de la PUC con especialización en gestión de proyectos de construcción inmobiliarios bajo lineamientos PMI, Lean Construction y BIM. Además también fue director del área de medios y comunicaciones y presidente fundador del capítulo estudiantil de Lean Construction aquí en GESCOM. Y también actualmente nos comenta que trabaja en el área inmobiliaria del grupo Crossland. Así que nada, te damos la bienvenida, José Luis, gracias por estar aquí. Coméntanos qué tal, bienvenido a nuestro podcast Conversando. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras estar aquí con nosotros? Milagros, gracias por la invitación, generada a toda la familia. Siempre es bueno volver a esta casa de estudios, a la universidad, y compartir con ustedes. Bien, me encuentro bien. Horario laboral, pero aquí, digamos, dispuesto para todo, para lo que tengas dudas. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar el podcast. La primera pregunta que te voy a plantear es ¿cómo decidiste abocarte en el mundo de la ingeniería civil? Y si tuviste, por ejemplo, alguna influencia, no sé, tal vez de algún familiar o algún profesor que tal vez fue tu motivación o tu inspiración. Bueno, en mi caso sí es bastante familiar, se puede decir. Mi papá es arquitecto, él es supervisor de obras, en este caso él trabaja con proyectos públicos con el Estado, ve colegios, infraestructura en general, y digamos que desde mi infancia siempre le he acompañado a su trabajo, he estado viajando constantemente con él, he visitado varios de sus proyectos, he visto cómo comenzaba desde cero y en adelante, se podría decir. Sí es mi principal influencia en este caso. Ahora, había la oportunidad también que cuando estaba en el colegio, ¿por qué no ser arquitecto también? Y digamos, trabajar con él y desarrollar esa parte un poco más creativa, pero al final me decidí por ingeniería civil porque era un poco más la parte complementaria, y creo que también la ingeniería civil abarca un poco más campos, más áreas, y creo que era lo que más me gustaba, ¿no? Además que en el colegio también me gustaban los números, por ahí va. Tiene muchas opciones. ¿Y alguna asignatura tal vez que en particular consideres que tuvo un impacto significativo en tu formación? Por ejemplo, no sé, tal vez como en los primeros ciclos y luego ya en los últimos ciclos. A ver, yo recuerdo claramente, bueno, desde que ingresé siempre he querido ser civil. Digamos, acá en la universidad sé que hay un periodo de generales y me han tocado amigos, y cuando he llevado introducción a la ingeniería civil en realidad, que algunos no estaban totalmente convencidos o no sabían a qué se iban a dedicar. Yo, como te comento, por esta experiencia familiar que tuve de parte de mi papá, un poco sí tenía la idea de qué era lo que iba a hacer, y siempre he querido ser civil. Pero el curso que llevé justamente de introducción a la ingeniería civil no me gustó, la verdad. El profesor tenía su forma de ser, pero yo sabía que era un poco más intenso, me fascinaba más el tema de campo, y digamos que le di una segunda oportunidad. Cuando llevé el curso con el profesor Murguía en INSE, recuerdo que fue uno de los cursos que más me marcó, porque nos mostró fotos reales de cómo incluso era Lima hace unos 40 años, inclusive cómo de otros lugares del país
cómo era antiguamente. Incluso me acuerdo que las fotos eran en blanco y negro y luego me mostró una foto real de cómo había cambiado, cómo se había desarrollado, cuál era el contraste y genial. Incluso hay una foto antigua que es de todo el Plaza San Miguel, cómo era el centro comercial, toda la parte de la Huaca, y digamos es parte del desarrollo demográfico, cómo desarrollan toda la población y todas las obras de construcción, se podría decir. Me acuerdo que el profesor Murguía fue el primero que en intro, que ya comenzamos a metrar, ver planos en este caso, que sí me marcó, pero luego en facultad, como mencionas también, el curso que me ayudó, digamos, me dio bastante base para la especialidad que yo quería, que era esta rama de construcción, fue Plani, ¿no? Que fue, en ese caso, planeamiento de edificaciones, que lo llevé con el ingeniero Lung, que en paz descanse, por cierto, que fue también mi asesor de tesis, pero una gran persona, un gran ingeniero, y esa es la base, digamos, para toda la construcción, porque ahí ya ves rendimientos, ves temas de presupuestos, ves cosas que luego vas a verlo en el campo laboral. Claro. Y ya pasando un poco, dejando de lado tal vez los cursos, ¿no? Tal vez ahora ya un poco por el lado de experiencia personal tuya, ¿no? Si es que tienes algún recuerdo puntual que haya marcado tu vida universitaria o laboral, no sé, puede ser algún curso también, o en este caso algún profesor, mencionaste dos, ¿no? No sé, podrían ser ellos o alguien más, puedes mandarle algún saludo en alguna de las cámaras que tenemos también por ahí. Sí, claro. Bueno, como mencionaba y siempre lo voy a decir, en general tenemos la oportunidad de que en la PUC sí tenemos grandes docentes, gurús como muchos le dicen, el ingeniero Brioso, el ingeniero Dani Murguía, bueno, ahora está Miguel Lozano, el ingeniero Chuquín de la rama, en otras especialidades el ingeniero José Blanco, antes está el ingeniero Tassi, y así, ¿no? En distintas ramas tenemos muy grandes profesionales que sí nos marcan en su forma de ser cada uno. Me acuerdo del ingeniero Zapata también en suelos, en cimentaciones, y así, que espero que todavía estén bien de salud, que sigan acá en la universidad, que sí nos han marcado bastante. Y sobre una experiencia, bueno, tengo que mencionar siempre a GESCOM, porque digamos fue uno de los motivos por el que también me llegué a desarrollar en esa parte no tanto académica, ¿no? Sino en la parte más social y digamos en el desarrollo personal que uno puede ir creciendo, porque en GESCOM justamente te relacionas con distintos compañeros que no solo son de la carrera y que a la vez no necesariamente estás involucrado o has compartido lo mismo, pero puedes tener algo en común y puedes ir desarrollando eso, además de que lógicamente te asignan nuevas responsabilidades. Ahora, sí es cierto, y quiero compartir una experiencia que tuve, justo yo tuve dos primeras prácticas preprofesionales, que era lo que en ese momento nos exigía la universidad para poder egresar. La primera pues fue la primera que fue la que más me marcó, fue justo si no me equivoco fue en verano de 2017, cuando pasó todo el fenómeno del Niño y hubo huaico, incluso no había corte de agua, me acuerdo, y me acuerdo que también mis compañeros me decían que venían a la universidad a bañarse porque no había agua. Y también, yo estaba en San Ramón. La práctica que yo tuve fue en una central hidroeléctrica, en ese momento La Virgen, y estuve fuera en mi primera PCP sin miedo. Me fui a la selva por 3 meses e incluso no podía regresar. O sea, quería regresar un fin de semana para ver a mi familia, disfrutar mis vacaciones, pero no podía porque pasó todo ese tema del contexto del fenómeno del huaico, incluso Vizcarra que estaba ahí detrás tratando de solucionar cada desastre. Ahí aprendí efectivamente que poco a poco lo que implicaba, digamos, ser ingeniero civil o digamos tener una responsabilidad ya como profesional, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con lo que mencionas, y me
parece bastante interesante también la experiencia que me cuentan, ¿no? Es un poco drástica, pero siempre se le trata de ver el lado positivo a las cosas. Y ahora también hace rato, como bien lo mencioné inicialmente, sabemos que fuiste el director del área de medios y comunicaciones y también el presidente fundador del capítulo estudiantil de Lean Contraction aquí en SCOP. Entonces, quisiera que nos pudieras compartir cómo inició ello, ¿no? Sí, a ver, es bastante curioso porque cuando yo pasé a facultad, que era mi quinto ciclo, seguía bastante de cerca todas las asociaciones, las ramas estudiantiles, y justo se estaba formando GESCON. GESCON al inicio era un grupo de amigos, un grupo de amigos, colegas, especialistas que se iban a dedicar a la rama gestión y construcción, y que justo había una necesidad, ¿no?, en la universidad. ¿Por qué no ver temas un poco más a detalle, de repente investigar, tener apoyo de algunos profesores, dar a conocer la rama? Y seguía bastante a este grupo y me invitaron a la primera convocatoria, lógicamente para hacer una asociación reconocida, formal, de parte de la universidad. Han tenido que armar una base, todos los temas documentarios, reglamentarios, etcétera, lo han tenido que armar bien, conversar con la universidad, y finalmente cuando hicieron el lanzamiento no pude, justo esa es una anécdota que la tengo bien marcada, no pude estar en la convocatoria porque tenía un examen, pero pucha, se me pasó, pero aún así, ¿no? O sea, casi todos mis amigos estaban en esa convocatoria, todos mis amigos de mi ciclo, pero de todas formas siempre estaba en todas las actividades, seguía, fui uno de repente de los primeros seguidores de las cuentas de las redes de GESCON, y lo veía de lejos, pero a la vez de cerca. Y bueno, finalmente en la segunda convocatoria que hubo, ya en el 2016-1, sí pude ingresar formalmente, ¿no? Sí estaba ahí, detrás como comento, pero ahí ya se me dio la oportunidad. Y cuando ingresé, como poco a poco era la primera generación, se podría decir, los primeros interesados, algunos pues sí les fascinaba, algunos iban para probar y experimentar en qué consistía, y funcionó y no funcionó, como es lógico en todo. Y bueno, pues era la necesidad de que exista el área de medios y comunicaciones, y en ese momento me acuerdo Kevin Vega, que también era director del área, me entrevistó, me dijo: oye, te necesitamos acá y por favor nos apoyes. Y luego él incluso fue también presidente. Bueno, cuando ingresé era solo él en su momento, y ingresé con 2-3 compañeros más, si no me equivoco, y de ahí en adelante para proponer nuevas cosas, siempre estábamos. Oye, antes ni siquiera había TikTok, entonces lo primero que desarrollábamos era Facebook, la página, las portadas, siempre tratábamos de mover las redes, incluso antes no habían estados, me acuerdo, o sea, era todo publicaciones, armar los flyers, salió el Instagram, creamos el Instagram, salió un foro, también estaba creado el contenido. O sea, lo importante fue en el área de medios ir desarrollando la base de los canales para que, digamos, la asociación se desenvuelva. Está ahora el canal de YouTube, que me alegra bastante que siga creciendo. Antes teníamos un foro donde podíamos hablar temas de cualquier tema en general de construcción, y bueno, luego ahora veo que ya están creciendo bastante, ya no sé cuántas generaciones habrán, ya han pasado, pues desde que yo egresé, más de 6 años, pero creo que digamos ya la familia va creciendo, ¿no? Sí, claro, debe ser también un poco nostálgico para ti, ¿no? Volver aquí a un lugar que en cierto punto fue tu casa también, ¿no? Te dio bastantes experiencias, como nos comentas. También, bueno, tenemos en cuenta que la carga académica de una carrera siempre es bien complicada, ¿no? Entonces, aparte de tu carrera, pertenecías
GESCOM, que es una agrupación estudiantil, y también, quién sabe, tenías ciertos proyectos personales, ¿no? Y bueno, otras actividades tal vez extracurriculares, ¿no? Que también ocupaban tu tiempo. Entonces, ahora mi pregunta va, tal vez, ¿qué estrategias o técnicas utilizaste para poder organizar tu tiempo, poder manejar la distribución de tu tiempo en todas las actividades que tenías que hacer? Sí, quiero relacionarlo también con algo que se me pasó, que mencionaste en la pregunta anterior, el tema de Lean Construction, bueno, el capítulo de Lean Construction, ¿cómo nació? Cuando ingresé a GESCOM, obviamente no existía nada de esto y yo era un simple GESCOMcito, se podría decir, era nuevo y todo me parecía nuevo y a la vez me parecía genial. Yo quería tratar de participar en todo lo que se podía, así sea para jugar un partido, para ir a comer con la gente o para hacer algo de investigación o de desarrollar un proyecto. Yo quería tratar de meterme en todo. Eso era, digamos, algo que quería que me nutra mi experiencia y hubo una oportunidad en una reunión general en donde me acuerdo que uno de los miembros fundadores, que es Gabriel Pila, preguntó, porque a él se le presentó la oportunidad, como esos típicos cursos que aparecen o capacitaciones en donde te dicen, sí, quiero llevar este curso y luego si tú eres, te hacemos un descuento corporativo por si son más de 5 o 6 personas, te descontamos tal, y al inicio era algo así. El capítulo de Lean Construction tenía un nivel de certificación para los que, digamos, podíamos acceder a ello y teníamos lógicamente que pagar una membresía, pero en su momento, como era bastante interesante y nos ofrecía muchas cosas, muchos querían. Entonces, de la nada alguien preguntó, ¿y a quién se encarga de este proyecto? Entonces, yo, todo voluntario y entre comillas ingenuamente también levanté mi mano y dije, yo quisiera ayudarles y averiguo cómo es el tema del proceso de inscripción. Bueno, esa es la historia, en cómo, digamos, me encomendé en esta tarea de inscribirnos y poco a poco efectivamente nos inscribimos un buen grupo, más de 15 personas, pagamos una membresía por un ciclo y de ahí en adelante sabíamos que este modelo de pago no servía y creo que por suerte el capítulo de Lean se dio cuenta de eso y luego ya fue todo gratuito, o sea, cambió el enfoque y no ofrecieron, digamos, a cambio de la certificación que nos daban, nosotros teníamos que apoyarles en los proyectos que tenían y lógicamente compartíamos información del capítulo porque era información privilegiada y así yo me fui metiendo en todo ello. Sí me acuerdo que me tomaba bastante tiempo, como dices, pero cómo lo manejaba, bueno, yo lo disfrutaba, o sea, ese es uno de los consejos que no solo yo te lo van a dar, estoy seguro que de la gran mayoría lo vas a escuchar. Si uno disfruta de lo que hace y no lo siente como una obligación, pues el tiempo se va a pasar volando, ¿no? Y ahora también en la actualidad me pasa que tengo muchas responsabilidades, muchas tareas por hacer, siento que me falta el tiempo y no sé por dónde comenzar. Obviamente tengo mi agenda, trato de ordenarme, priorizar, ver los urgentes que tengo, pero aún así el tiempo es corto, pero de todas formas es cuestión de disciplina, de enfocarte en lo que te gusta y creo que es una de las buenas formas para que vayan practicando, se vayan acostumbrando a cómo es la vida de aquí en adelante, ¿no? Está bien que, bueno, en promedio creo que son 5 o 6 cursos que pueden llevar por ciclo y de ahí pueden llevar también actividades extracurriculares, deportes, etcétera, pero es parte de la vida cotidiana de aquí en adelante y qué bueno que alguien que pertenezca a GESCOM, a una asociación, también lo experimente. Tienes que saber lidiar con eso. Sí, sí, un poco, pero ahí vamos. Y también sabemos que has trabajado, ¿no?, en empresas muy importantes, siendo egresado y también te has desempeñado como JP en cursos de ingeniería. Entonces,
¿podrías comentarnos un poco más sobre esta experiencia, ¿no? O sea, ¿realmente estuvo en tus planes ser JP? ¿Y cómo es que llegaste a lograr serlo? Sí, bueno, ahorita soy JP de 2 cursos y desde el 2017 vengo siendo JP, jefe de práctica. Bueno, tuve la oportunidad, como comentaba, el ingeniero Lung me dio esa oportunidad porque fui, digamos, salí primer puesto en el curso y fui de su confianza, y en el ciclo posterior me inscribí. Lógicamente yo quería también ser jefe de práctica para probarme, y estaba lleno, o sea, el profesor no me escogió, pero luego su jefe de prácticas por X motivos no pudo. Entonces me llamó, me dijo, oye, José, ¿no quieres apoyarnos este ciclo? Y yo le dije, sí, ingeniero, encantado. Entonces, uno de los consejos, porque siempre me preguntan los alumnos de introducción, es el curso que actualmente, uno de los cursos que estoy, que es en generales, me preguntan, ¿cómo así eres JP? Y le dije, ¿y cómo puedes llegar a ser jefe de práctica? Y es eso, ¿no? Ir conociéndote, que el profesor primero te conozca, porque él es el que va a escoger quiénes son, y créeme que cuando se inscriban van a haber más de 20 personas que son ingenieros, que son alumnos, que también van a querer ser jefe de práctica, y el profesor lo va a escoger. Y esto también pasa en cualquier trabajo, o sea, cuando también aplicas a un puesto, van a haber conocidos por conocer y personas que son lo de lo mejor o no, pero finalmente también es un plus si es que digamos el que escoge ya te conoce o tiene una predisposición contigo, ¿no? Y luego de ello, me olvidé la pregunta. ¿Qué? Ya, sí, o sea, ¿cómo es que, bueno, lo lograste, ¿no? O sea, tal vez un poco más de experiencia. ¿Te gusta realmente ser JP? Tal vez alguna anécdota con un estudiante. Sí, claro, sí. Bueno, se me fue. Bueno, de ahí en adelante, el profesor que me dio esa oportunidad, el ingeniero Lung, yo apliqué casi todas las jefaturas de la rama de construcción, desde Intro, Plani, Constru, INSE en su momento. Creo que ahora tienen otros nombres, EVA, no sé cómo se llama actualmente, pero sí estuve en la rama. Y la anécdota, y digamos, el curso que más disfruto siendo jefe de práctica no es en los cursos de facultad, porque ya siento un entorno un poco más, digamos, más profesional, más serio, en donde uno tiene que dar el ejemplo y de cierta forma dictar, pero a la vez no es tan retroalimentativo, porque los alumnos no siempre tienen esa curiosidad o te preguntan al detalle. A veces simplemente escuchas el silencio y dices, sí, quedó claro, o no escuchas nada, ¿no? Pero yo sinceramente el curso que más disfruto es en Intro, porque los alumnos son netamente curiosos y me preguntan absolutamente de todo, y yo encantado de compartirles mis experiencias. Me preguntan cómo es ser ingeniero, cómo es llevar incluso estática. Son preguntas que a mí, además de que me gustan, me hacen recordar toda mi estadía acá en la universidad, mi trayectoria, y decía, pucha, yo también era así. Yo también preguntaba eso, tenía esas dudas y decía, o sea, esa es la parte que más disfruto. Pero lógicamente los otros cursos que también son muy importantes, porque de ahí en adelante de eso te vas a dedicar, ¿no? O sea, lo vas a ver en tu día a día laboralmente. Sí, claro, creo que también a cualquier profesor le gusta mucho que pregunten, ¿no? A veces es un poco incómodo cuando algún profesor está como que dictando su clase, o en este caso las clases prácticas, ¿no? Y como que todos solo están como que viendo o en su mundo y nadie pregunta nada. Entonces ahí como que cuando hay esta retroalimentación con preguntas se genera una conexión también, ¿no? Entonces sí, totalmente de acuerdo con y no solo porque, digamos, hay una retroalimentación, sino porque uno se permite explayar más. O sea, por ejemplo, si te olvidó algo y el que pregunta tiene otro enfoque, o te pone una casuística X, y efectivamente la repregunta o la reexplicación hace que todo el concepto
digamos, nutra lo que ya inicialmente, la idea inicial que has querido dar y complementa a que tus compañeros también comprendan bien. Entonces sí, esa parte es importante, así que siempre pregunten a sus profesores, no se queden con la duda porque, o sea, ahorita es cuando tienen la oportunidad de equivocarse, la oportunidad de sacarse la duda, porque más adelante le va a pasar viceversa, cuando ya salgan, sean egresados, van a tener un practicante, van a tener un alumno o un niño que se te cruce, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué? Y tú tienes que darle la respuesta, o sea, van a intercambiar posiciones en algún momento. Sí. Definitivamente sí. Y ahora extendiéndonos un poco más tal vez ya a tu experiencia laboral, ¿no? ¿Cómo nace tu interés por la supervisión y la gerencia de proyectos, ¿no? O mejor dicho, tal vez, ¿cómo fue este camino en esta rama de ingeniería civil? ¿Cómo empezó? Sí, a ver, siempre las primeras o las oportunidades que se te presentan hay que saber aprovecharlas, creo yo. En mi caso, mi segunda práctica fue una de ellas de supervisión financiera, que trabajé en este caso trabajamos con el banco Scotiabank y veíamos proyectos multifamiliares y dedicados a supervisar y ir a verificar, hacer visitas de obra, armar informes de supervisión, técnicas dirigido al banco. Y bueno, estuve ahí 3 meses, yo lo veía como algo esporádico, ¿no? Se podría decir, pero finalmente me gustó y yo traté de darle un enfoque, retomando un poco mi lado familiar, en este caso mi papá que es arquitecto y es a la vez supervisor, pero en el lado público. Bueno, también he trabajado en su momento con él y sé un poco la responsabilidad que tiene, la responsabilidad contractual, porque trabajar con el Estado, digamos, tienes que estar en regla todo y tienes una responsabilidad pese a que culminas. De ahí a 5 o 10 años puede caerte la Contraloría, auditoría y tienes la responsabilidad, nunca la vas a poder evitar. Entonces yo he vivido y conozco de mano la experiencia de mi papá y también cuando he trabajado con él. Y en mi caso particular quería probar por supervisión privada. No, me gustaba un poco más el ámbito privado, cómo era el tema, en este caso inmobiliario, de proyectos inmobiliarios, cómo es todo esto del boom de la construcción, los proyectos multifamiliares que hay acá en Lima. También he tenido que ir a supervisar proyectos en Arequipa, en Cusco. Me acuerdo que iba y viajaba por 2-3 días y inspeccionaba la obra. Durante todo un año, ¿no? Tenías que ir y ver el avance, desde la excavación, incluso desde la demolición, y luego ya culminado. Esta oportunidad de mi segunda práctica preprofesional me abrió las puertas a otras empresas de supervisión que yo quería también seguir esa rama del lado privado, se puede decir. Y bueno, se me presentó la oportunidad, traté de aprovecharlo al máximo y poco a poco me fueron jalando porque luego me fui a otra empresa que también era de supervisión, Define, que trabajaba con el BCP, con el Continental, y llegué y ya sabía más o menos todo lo que hacer, me adapté rápido y así. Y nada, también desearte éxitos en lo que sea que venga en tu carrera profesional. También nos han comentado por ahí que tienes muchas certificaciones en distintos temas. Entonces, ahora mi pregunta va, ¿siempre estás en esta constante búsqueda de querer aprender algo más? O sea, ¿te gusta mucho este tema de la educación continua, de querer aprender cosas nuevas? Bueno, por lo que me comentas, puedo saberlo que sí, pero a ver, confírmamelo, tal vez, no sé, algo que tal vez ahorita, en este momento te llame la atención, aprender. Sí, a ver, voy a también un poco comentarles de que así como salió lo del capítulo de Lean, que fue una iniciativa de un compañero que se interesó en una certificación, de igual forma dentro de GESCOM se abrieron esas oportunidades para varios temas, ¿no? O sea, había fulanito que quiso meterse a un curso, una capacitación, y por el descuento trató de jalar a más amigos. Y esa es una de las ventajas de estar, digamos, dentro de la asociación, que
estás rodeado de personas que comparten más o menos los mismos intereses que tú y a la vez te pueden apoyar en ello. Entonces, me pasó con varias de las certificaciones para modelamiento BIM, incluso para mi primer curso o taller que tiene que ver con lo del PMI, con certificación del PMI, lo llevé y lo conocí dentro de GESCOM, porque justamente GESCOM hizo un taller, me lo presentó, luego quise averiguar más, me metí, me matriculé y al final termino aplicándolo esto en el día a día. Muy interesante todo lo que nos está comentando José Luis, de verdad, y en efecto tienes toda la razón, como tú comentas, no todos los cursos constantemente se van adaptando. Y bueno, ya ahora yendo un poco al tema de las prácticas preprofesionales, ¿no? Que ahora generalmente es una duda que surge en los estudiantes que ya están en los últimos ciclos, ¿no? ¿Cuál fue tu rol en tu primera práctica preprofesional? ¿Y considerarías que se te hizo complicado este proceso? Tal vez tuviste la oportunidad de trabajar en equipo con otros profesionales que no necesariamente hayan sido ingenieros civiles. Sí. Es curioso porque me has hecho acordar de que mi primera práctica se parece bastante al trabajo en el que tengo ahorita. O sea, cuando he sido supervisor, digamos, mi rol estaba definido y era supervisar y coordinar con las otras especialidades. Y mi primera práctica, digamos, fui como asistente de oficina técnica. Como les dije, tuve que irme a Chanchamayo, fue mi primera práctica y encontré eso y yo me arriesgué. Y el sábado tuve la entrevista y me dijeron domingo en la noche viajas para estar lunes allá incorporado. Wow. Y me animé, llegué como asistente y bacán, ¿no? Estaba en este caso la ingeniera, que era mi jefe directa, y poco a poco fui adaptándome a lo que ella quería, pero a su vez también vi que me necesitaban o que era de utilidad en el área de producción. Y en producción, que es estar en campo, bueno, siendo parte de oficina técnica, también uno de nuestros roles, además de planear, hacer todo el tema logístico, el presupuesto, los metrados, es también dar asistencia a la parte de producción. Y cuando yo iba a campo y estaba viendo temas técnicos, en producción también tenían unos requerimientos, unas necesidades, y me acuerdo que me quedaba ahí y me movía de área. Y eso es algo así lo que me pasa ahora porque, digamos, mi puesto de oficina técnica es tal, pero tú trabajas con otros especialistas y en función a lo que vas desarrollándote, puedes también ir incorporando otras áreas. Y cuando, digamos, hubo un momento, una experiencia que yo recuerdo, fue que allá en campo teníamos que ir, el proyecto que es una central eléctrica estaba como que a media hora del pueblo, de la ciudad de San Ramón. Íbamos en camioneta, nos llevaba a todo el staff y volvíamos a las 6 de la noche, de la tarde-noche. Y como era una central, habría doble turno, habría turno en el día y turno en la noche. Y me acuerdo claramente que un día el ingeniero de producción de noche no pudo ir porque se enfermó o tuvo un percance, no recuerdo con exactitud, pero finalmente yo le dije, ¿me puedo quedar a la ingeniera? Porque yo me sentía bien, ¿no? Pues ya pasado como 6 años y me sentía súper chibolo, no tenía sueño y dije, quiero quedarme un día para ver cómo es el trabajo nocturno y me aventuré. Y me asignaron la responsabilidad, me dijo, ya, ok, quédate, me dieron la radio, tú coordinas con el otro ingeniero que está en el otro frente y con la planta de la concretera en ese momento que todas las noches hacíamos vaciado masivo, vaciábamos como 200 cubos diarios y teníamos una planta concretera y siempre nos enviaban mixers. Bueno, estaba lloviendo y igual la producción no puede parar, entonces tuve que digamos, desenvolverme y era el ingeniero. ¿Quién estaba a cargo? Pues
nadie sabía mi nombre en ese momento, pero alguien tenía que estar a cargo, ¿no? Y el único con casco blanco en su momento era yo y bueno, en ese momento también hubieron percances, pero finalmente se llevaron a cabo. Bueno, ahí les cuento otras anécdotas. Entonces, ¿qué es lo que le podrías aconsejar a los estudiantes, ¿no? Que recién están iniciando sus primeras prácticas, ¿no? Tal vez, ¿qué habilidades o conocimientos deberían tener para poder desenvolverse y desarrollarse bien en el ámbito laboral? Mi consejo sería que, primero que nada, traten de experimentar todo lo que puedan, ¿no? O sea, no tengan miedo a intentarlo, a la oportunidad que se presenta, decir sí, lo cojo, o también a su vez decir no es lo que me gusta, no lo quiero. Y cuando tú, incluso de los errores, si es que pierdes una oportunidad, luego vas a decir, pucha, debí haberla tomado o debí haberla aprovechado, ya no se me va a volver a presentar. Pero es mentira, porque sí se te puede volver a presentar y de esa experiencia negativa también vas a aprender algo. Y así con cualquier tema, llámense, por decir, jalar un curso, es volver a vivir la experiencia, llámese meterse a otro curso, colaborar con algún amigo para alguna tarea, meterse incluso a algún deporte, alguna actividad extracurricular, también te va a dar cierta experiencia en cómo desenvolverte en ese campo. Ese es mi consejo, sí, aprovechen esta etapa formativa, esta etapa en realidad en donde uno todavía no llegas a tener el cargo o la responsabilidad mayor, ¿no? Porque más adelante vas a ser responsable de otras personas, vas a ser responsable de los recursos que te dan, del dinero que se te asigna, del tiempo, del proyecto, etcétera, etcétera. Ahora van a tener las responsabilidades que ustedes quieren asumir, van a ser únicamente esas. O sea, traten de abarcar y asumir mayor responsabilidad en lo que quieran. Incluso hasta cuando hacen un trabajo, ¿no? Un trabajo de investigación. Ya, yo hago el PowerPoint, yo armo junto las partes. No, hay algunos que lo hacen todo. Yo hago todo el trabajo porque a mí me gusta hacerlo así y no confío en cómo lo hacen los otros. Bueno, si es así, también cada uno ve la forma, cómo lo maneja, pero digamos, trabajar en equipo y asumir las responsabilidades siempre son importantes. Claro. Ahora, me gustaría que te imaginaras a ti siendo el cachimbo de Facultad de Ciencias. Y si tuvieras la oportunidad de decirle algo a tu yo del pasado, ¿no? A ese cachimbo de la Facultad de Ciencias, ¿qué es lo que le dirías, no? ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Qué no debería hacer? Tal vez, ¿qué consejo? ¿Qué te gustaría decirle a tu yo del pasado? A mi yo del pasado, bueno, cuando estaba como cachimbo, como facultad, muchos de mis amigos, si es que ven estos, se recordarán que normalmente no me llamaban por mi nombre, tenían varios apelativos porque siempre estaba metido en muchas actividades sociales. Me metía al fútbol, me metía en cosas de la DIC, me metía en GESCO, me metía en el CONEIC, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que le diría es que así como hay responsabilidades que uno tiene que asumir y cumplir, pues que poco a poco... Es una pregunta difícil. Sí, definitivamente es una pregunta difícil. Que digamos que poco a poco busque, a ver, ¿cómo decirlo? Busque el lugar donde él se va a sentir feliz y tranquilo, porque muchas veces he tenido que sacrificar o decir sobreponer algunas responsabilidades en contra de mi voluntad, ¿no? O sea, por ejemplo, en los últimos ciclos he estado cargado, a la vez estudiando y trabajando, y tenía que cumplir, y tenía que cumplir, y tenía que cumplir, y dejaba de lado algunos grupos sociales, algunos grupos de amigos, y no era feliz. Y no significa de que no dejes tus responsabilidades y
y descuides tus estudios, pero sí balancear esos momentos entre lo académico, entre lo social, entre lo familiar, tratar siempre de, digamos, de aprovechar esos momentos y vivirlo al máximo, ¿no? Yo tengo a mi hermano que está acá en la universidad, que también está estudiando gestión, y me has hecho acordar porque justamente tu pregunta va relacionada a eso, ¿no? Yo a él le digo, vive la experiencia al máximo, disfrútalo, porque son, no sé, 6 horas, 8 horas que estás en la universidad, como nosotros ahora trabajamos, estamos en el trabajo, o sea, una gran parte de la vida está acá y esos momentos nunca se van a repetir. Sí, toda la razón, sí, definitivamente. Bueno, ya, José Luis, ya estamos llegando casi a la conversación, o sea, ya a la parte final del podcast. Desde ya estamos muy emocionados de que estés aquí, también muy agradecidos, ¿no? Y también te agradecemos porque seas nuestro segundo invitado aquí en Conversando. Y ya para cerrar este podcast, ¿algún consejo final que te gustaría, ¿no? Compartir con los miembros de la familia de GESCOM? Sí, en realidad que yo veía a GESCOM como un camino, porque dentro de todas las asociaciones que hay en la universidad, esta era la que más me gustaba y sabía que me iba a dedicar, me dedico y me voy a dedicar en un futuro en esto, porque es lo que me gusta. Siempre la rama de gestión y construcción va a ser mi campo, mi ámbito laboral. Y sí les aconsejaría a casi todos los que se meten a la asociación, bueno, además de que traten de participar efectivamente y se comprometan, asuman las responsabilidades, decir, oye, ¿por qué no hacemos este proyecto? Si tú tienes una idea, por más mínima que sea, compártela con un amigo, dísela a tu director, coméntasela a tu presidente, a tu vicepresidente y vean la forma, analicen si es que esa idea es buena o es mala, ¿no? No te la autodescartes ni tengas el miedo, mejor no la comparto porque tengo temor o no me van a hacer caso. No, siempre decirle, ¿por qué no hacemos este taller? ¿Por qué no hacemos esto? O tal, o tal. Y sí, ¿por qué no? Al final puede salir un buen proyecto, ¿no? O sea, pueden haber iniciativas y puedes también tener soporte de otras personas, como digo, que comparten ese enfoque, o a la vez que te van a complementar tu idea, ¿no? De repente, no sé, si tú quieres trabajar en algo, digo, ¿por qué no investigamos este tema? Muy aparte de que la asociación en sí es ese camino, ese vehículo, también existen un montón de temas, tópicos que sirven como, digamos, temas de tesis para que ustedes puedan investigar y finalmente lograr lo que quieren, ¿no? Que es graduarse de la universidad, terminar la carrera bien, y al final esos temas de tesis, que son hipótesis, que luego los tienes que llevar a cierto resultado, análisis, se puede lograr y aplicar en el ámbito laboral, o sea, lo puedes concretar, ¿no? Siempre y cuando lo desarrolles y a su vez desarrolles este networking que digamos, ¿no? Yo cuando ahora estoy en el trabajo, todos mis amigos con el que estuve compartiendo en GESCOM, trato de mantener en contacto de relación porque compartimos, ¿no? Oye, ¿tú en qué estás? Pucha, ya no estoy en GESCOM, no estoy en gestión, pero ahora estoy viendo temas de suelos y veo este otro trabajo y así, ¿no? Me junto y me dicen, no, sí, ahora estoy en la mina, estoy viendo otras cosas, o hay tengo un amigo que también incluso ya no se dedica a civil, ahora se ha metido a temas economistas y financistas que está invirtiendo en bolsa, etcétera, pero igual es interesante porque en algún momento de la carrera has compartido con ellos y te puedes llegar a volver a tocar con ellos y puedes hacer un proyecto. Ese sería mi consejo, que más que nada no pierdan las oportunidades que tienen, y gracias a GESCOM porque se dan estos medios. Ya, bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias, José Luis, por estar aquí, y gracias a todas las personas que nos han estado oyendo. Hasta un próximo episodio. Adiós.